Y tal como lo anunciamos, hoy regresa el mapa de Sebas para seguir de cerca lo que ocurre. Ya ha pasado más de un mes, Pamela, desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania, y queremos darle la bienvenida a Sebas. Buen día. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias, encantado nuevamente de estar acá. Y sí, bueno, como digamos, las imágenes ya se habla de bastantes ataques a población civil, y también se habla ya de una retirada por parte de las tropas rusas de Kiev. Y ahorita como que tratando de enfocarse más una guerra en el este, en el Donbass. Entonces ya creo que podríamos hablar de una guerra de desgaste, es decir, aparentemente como ninguno de los dos gobiernos está dispuesto a ceder, van a seguir en esta situación en el cual el gobierno, las tropas rusas van a seguir atacando y Ucrania va a seguir resistiendo. Y bueno, más que todo también gracias a que todavía sigue contando con la ayuda incondicional por parte de Occidente. La Unión Europea, Estados Unidos siguen enviando armamento de apoyo a Ucrania. Y también tenemos que las sanciones políticas y económicas siguen afectando a Rusia, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, con una resolución de la ONU, se ha decidido que Rusia sea expulsado del Comité de Derechos Humanos dentro de las Naciones Unidas debido a los últimos crímenes de guerra que se han escuchado, ¿no? Tales como la masacre en Bucha, en donde más o menos 400 civiles han sido asesinados durante la retirada rusa de Kiev. Ahora, tú ya nos habías advertido que este conflicto entre Rusia y Ucrania pues iba a despertar o agudizar otros conflictos en la región. Uno de ellos era, por ejemplo, entre las Coreas, pero también el conflicto que se mantiene todavía en la zona de la Franja de Gaza, ¿no? Entre Israel y Palestina. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta zona? Claro, como siempre a mí me gustaría remontarme a antecedentes históricos. Así es. Sí, pasamos al siguiente. A la siguiente lámina. Bueno, este es el mapa del avance, ¿no? que tienen, ¿no? Como hemos visto, ya se han retirado de Kiev, pero bueno, ya pasando al conflicto de Israel y Palestina. Pasamos a la siguiente lámina, mejor, claro, pasemos, para acelerar. Ahí está. Sí, ahí está. Algunas generalidades básicas, ¿no? Tenemos a Israel por su parte, cuya esencia, yo siempre digo que la esencia de todos los países es su idioma y su religión, ¿no? Y en este caso, su idioma es el hebreo y tiene la religión judía, que es parte de la esencia del pueblo israelí, en contraposición a Palestina, cuyo idioma es el árabe y tienen la religión musulmana. Entonces, ahí siempre vamos a tener un conflicto étnico entre dos pueblos bastante opuestos. Y bueno, también el tema del reconocimiento internacional, que como veníamos viendo, siempre es importante contar con el reconocimiento de los demás países por un tema de poder generar comercio, generar lazos, vínculos políticos. Y a ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, para remontarnos a la historia antigua, existió en la antigüedad, aproximadamente entre el 928 y 772 a.C., un reino antiguo de Israel, que es el que podemos ver acá, e incluso, bueno, todos los que leen la Biblia van a poder ver que los mapas antiguos de Israel en realidad existieron, ¿no? Pero estamos hablando de más o menos 7 siglos antes de la era común. Entonces, bueno, los antiguos judíos consideraban esto como la tierra prometida, ¿no? Tal como también sabemos por algunas enseñanzas bíblicas, y que han sido constantemente atacados y sometidos por diversas potencias que han tomado la hegemonía de esta región, ¿no? Del Oriente Próximo. Entonces, debido a estos constantes ataques, se sabe que desde la antigüedad ha habido diásporas del pueblo judío, es decir, ellos son originarios de esta zona de acá, de la Franja de Gaza, Cisjordania y Palestina, y que en esa época, bueno, practicaban un judaísmo primitivo y que además tenían una necesidad semita, ¿no? Esto es importante recalcar que lógicamente eran de piel más morena y con los rasgos tal y como los conocemos a las personas del actual Medio Oriente, ¿no? Es un dato que vamos a ver después. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos con la siguiente lámina. Ahí está. ¿Y cuándo es que llegan los árabes musulmanes? Llegan aproximadamente hacia el siglo VII después de Cristo, ¿no? Es decir, cuando existe una expansión que comienza en la península arábiga y se expande y llegan a expandirse por todo ese territorio, ¿no? Y por eso, casualmente, todos estos países son de mayoría claro, se van hasta España, musulmana. Claro, ¿no? llegaron hasta España, que denominaban como Al-Ándalus. De hecho, por eso la región de Andalucía se llama así, ¿no? En alusión a Al-Ándalus, que era el nombre antiguo que tenía España durante la época árabe.
Y que, bueno, en esta época, lógicamente, los judíos continúan con sus diásporas, especialmente por Europa, ya que aquí, lógicamente, no iban a ser bienvenidos debido a la expansión del Islam. A ver si pasamos al siguiente diapositiva. A ver, pasamos a la... Ahí está, Imperio Otomano. Entonces, sí, uno de estos imperios musulmanes, bueno, el más relevante y el que más nos compete es el Imperio Otomano, es decir, los actuales turcos que llegaron a expandirse bajo el dominio de Solimán el Magnífico, que de hecho, imagino que sí los conocemos todos por las novelas turcas. Ahora tan de moda. Sí, tan de moda, ¿no? Entonces, ellos, los otomanos, tuvieron la hegemonía en la región por 6 siglos y como ven, también llegaron a ocupar la parte de Israel y Palestina. Entonces, en esa época existía una convivencia de mayoría árabe, pero relativamente tolerante, ¿no? Porque algo que no se sabe mucho es que los otomanos llegaron a ser tolerantes en el aspecto religioso, es decir, los judíos que vivían ahí podían conservar su religión, pagar más impuestos, sí, pero podían conservar. Pero también hay que considerar que hacia 1850 esta era la distribución étnica, es decir, eran 84% árabes musulmanes, 10% árabes cristianos, porque hay que diferenciar que árabes es una etnia y la religión, o sea, puede haber árabes cristianos o árabes musulmanes, y un 5% nomás de judíos, pero todo esto cambiaría justo durante la segunda mitad del siglo XIX. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando surge el movimiento sionista, es decir, el sionismo es una ideología fundada aquí por Theodor Herzl, que es considerado como el padre del Estado de Israel, que surge como una reacción al antisemitismo, ¿no? Porque, o sea, como mencionamos, los judíos habían sido objeto de diferentes diásporas en los cuales eran discriminados en Europa incluso, ¿no? Entonces, lo que buscaba esta ideología era la creación de un Estado judío e incentivaba que el Estado judío sea en la antigua tierra prometida de Israel, que es en la actual Palestina. Entonces, a partir de 1880 comienzan una serie de aliyás o inmigraciones a Palestina, es decir, se incentivaba a que vayan, y porque, como habíamos mencionado, al final de cuentas, los otomanos eran tolerantes hasta cierto punto, no pagaban más impuestos, pero podían vivir y ocupar las tierras, las antiguas tierras del Estado de Israel, ¿no? del reino antiguo de Israel. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, el siglo XX es el siglo clave, ¿no? Es cuando se disuelve el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, al haber sido derrotado, era aliado de Alemania en ese momento, y se crea el Mandato Británico de Palestina. Es decir, aquí ya encontramos una intervención británica que ayudó a ocupar, ¿no? Palestina y Transjordania. Entonces, lógicamente ahí es cuando ya, como hemos visto, ya se ha intensificado la migración y ya encontramos más o menos una paridad entre judíos y musulmanes que siguen viviendo en la región y que lógicamente ya empiezan a existir los conflictos, porque ya los árabes ya se están dando cuenta de que la inmigración judía era masiva. Entonces, ya adelantarnos a la Segunda Guerra Mundial, recordemos que ahí ocurre el Holocausto judío, entonces con una mayor razón es que, según la resolución 181 de la ONU, es que se decide la creación de un Estado judío para evitar cualquier otro tipo de holocausto o genocidio que pueda ocurrir contra el pueblo judío, ¿no? Pero la idea inicial era que se forme un Estado árabe y un Estado judío en Palestina con esta distribución territorial, que como pueden ver es más o menos pareja. Y ahí es cuando se funda el Estado de Israel. Entonces, lo que había originalmente era un reclamo territorial, decía. Claro, o sea... El pueblo judío lo que quería era regresar a aquellas tierras que consideraban les pertenecían por tradición, porque eran las tierras prometidas. Pero esas tierras ya estaban ocupadas. Claro, o sea, si bien es cierto que los árabes llegaron después, en el siglo VII, ya hablando del siglo XIX, ya estaba mayoritariamente ocupado por árabes. Entonces, si bien era legal la inmigración, porque los otomanos aceptaban la inmigración siempre y cuando paguen más impuestos, llega a un punto en el cual ya se hacen como que tanto la población judía como la población humana. Entonces, lógicamente, esto genera una reacción, de rechazo, ¿no? Porque sienten que están siendo invadidos porque ellos sienten que han estado sus tierras. No es un tema bastante complejo, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿quién puede tener razón, ¿no? A ver, si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, desde 1948 que se crea el Estado de Israel, surgen una serie de guerras, porque lógicamente la reacción árabe ya no va, o sea, no solamente eran escaramuzas, sino ya incluso encontramos una intervención por parte de los otros países árabes que reclaman, porque también hay que considerar que esta, así como es
no solamente era una tierra donde vivían árabes, sino también es considerada una tierra santa, porque según las creencias del Islam, en Jerusalén subió Mahoma, que es el profeta, al cielo. Así como para los judíos también es importante porque según ellos ahí estuvo el templo de Salomón y ahí es donde supuestamente Moisés recibió los 10 mandamientos. Eso es una tierra santa y también una disputa territorial. Entonces, mira, tenemos la guerra árabe-israelí en 1948, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, la Franja de Gaza, y casualmente todos estos conflictos siempre han resultado vencido Israel, por más que ha tenido que combatir en más de un frente. A veces combatía con Egipto, que está más acá, con Jordania y con Irak, y a pesar de combatir en 3 frentes, siempre Israel ha resultado victorioso. Bueno, también hay que tomar en consideración que tenían el apoyo de Estados Unidos en todo momento, y bueno, también que Palestina y los estados árabes tenían el apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Porque también estamos hablando aquí del contexto de la Guerra Fría, en donde siempre todas las guerras tenían el apoyo de uno u otro bando. Pero la cosa es que a lo largo de los años Israel ha ido ganando territorio, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Supuestamente el territorio de Palestina era este de acá, y que aún así, a pesar de los acuerdos, ha seguido extendiéndose. A ver, si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción árabe, ¿no?, con respecto a la expansión israelí? En 1974 se crea la Organización de la Liberación Palestina, que era una organización un poco más formal, pero también existen grupos fundamentalistas que se radicalizan, ¿no?, tales como Hamas, que ya son considerados, claro, terroristas. Incluso son considerados grupos terroristas y fundamentalistas. Entonces, como ya he mencionado, la mayoría de países árabes no reconocen a Israel como un Estado soberano y reconocen que esos territorios le pertenecen a Palestina. Pero, sin embargo, algunos países han ido cediendo. Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que lo reconocen, ¿no? Lo cual es un indicio de que Israel ya puede que ya esté empezando a ganar terreno en el área política. Y claro, o sea, acá también me gustaría acotar, ¿no? Otro argumento que dicen los palestinos es que los judíos son realmente los herederos de los semitas, porque como ya hemos comentado hace un rato, étnicamente hablando, los semitas eran antiguamente de piel más morena y con rasgos parecidos a la gente que vive en Oriente Próximo, pero lo que tenemos hoy en día es que el Estado de Israel promueve la inmigración de todos los judíos, independientemente de su etnia. Es decir, tenemos los judíos askenazíes o los judíos sefardíes que son blancos, y entonces no los considera. Tú no eres el verdadero heredero. Esa es más o menos la idea Sebas, que tienen los palestinos, ¿no? O sea, sí. Seba, sabemos que el tema que nos convocaba esta mañana era precisamente Israel y Palestina, pero queremos aprovechar tu presencia para un poco desglosar, poner en contexto este exabrupto, desafortunado ejemplo que puso ayer el premier Aníbal Torres respecto de Hitler y la construcción de carreteras. A ver, hablemos un poquito de eso. Claro, estamos hablando de la década de 1930, cuando el partido nazi llega al poder, llega exactamente al poder en 1933. Y sí, claro, lo que había dicho también es que convirtió a Alemania en la potencia, la primera potencia económica, lo cual es falso, ¿no? Porque Alemania llegó a ser la segunda potencia económica por detrás de Estados Unidos, nunca lo llegó a pasar. Y además de eso, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con la mayoría de peruanos que es totalmente desatinado ese comentario que hizo, ya que estaba haciendo una comparación de las construcciones de carreteras para comunicar a la gente rural, pero el objetivo de Hitler con la construcción de carreteras no era tanto unificar económicamente al país, sino era justamente para prepararse para la guerra. Exacto, ¿no? Sí, esperemos no haberte estado sorprendiendo con esto, sabemos Claro que el tema es otro, ¿no? Pero también hemos estado leyendo un poco, algunas personas han estado también tratando de poner en contexto la situación, porque lo que había dicho el premier era que más allá de lo malo que había hecho, por favor, ¿no?, el máximo genocida que ha registrado la historia universal, una de las cosas buenas que hizo fue inventar de alguna manera las autopistas, ¿no? Y él se trajo las autopistas a Alemania y eso le dio progreso a los alemanes. Sí, lo cual también es un objeto de debate, porque en realidad la idea inicial no había sido de Hitler, sino de Konrad Adenauer, que era el entonces alcalde de la ciudad de Colonia, y había iniciado la creación de autopistas para conectarse con Bonn. Y después es que Hitler toma ese proyecto, ¿no?
y que también hay que tomar en consideración que el tema de que llegó a convertir a Alemania en una potencia económica no tanto se basó en las buenas decisiones económicas, sino también porque Alemania conquistaba territorios. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial ocupa Dinamarca, Noruega, Francia, los Países Bajos, Bélgica, todos estos países en menos de un año. Entonces, al obtener todos esos territorios, aprovechaba los recursos, ¿no? Los recursos, por ejemplo, mineros, del norte de Noruega. Entonces, claro, si construyó carreteras no fue para conectar a pequeños productores, campesinos con nuevos mercados, era para mover tanques, claro, para movilización de armamento poder pesado, conquistar territorios, exacto, para hacer la guerra. Sí, exacto. Además, también hay que tomar en consideración que, por ejemplo, en Alemania, lo que hubiese dicho él hubiese sido considerado un delito actualmente. Porque todo tipo de propaganda o alusión al régimen nazi está totalmente prohibido, porque todos sabemos que ha sido una ideología totalmente nefasta, sumamente racista, sumamente machista, sumamente homofóbica, es decir, y sobre todo violenta, ¿no? O sea... No, el peor ejemplo. El peor ejemplo que ha podido dar, definitivamente, ¿no? Y sí, yo creo que debería ser una reivindicación acerca de lo que dijo, ¿no? Me parece que incluso las embajadas de Israel y Alemania han criticado, ¿no?, las declaraciones del ministro. Y claro que sí, todos tenemos que condenar esto, que ha sido nuevamente un episodio desafortunado de otro presidente insostenible, el señor Aníbal Torres. Agradecerte, Sebas, por haber estado esta mañana con nosotros. Si bien te habíamos convocado para otras situaciones, es importante también pero queda poner en pendiente, contexto. ¿no?, una futura visita para concluir con esta lección de historia que también está importante. Así es. Gracias. Sigan al Mapa de Sebas, ya lo saben, en redes sociales. Ahí están las redes sociales. Él está todo el tiempo ahí, ¿verdad? Sí, haciendo también ahora interacciones en TikTok. Ahí está. En Instagram y en YouTube, donde, bueno, voy sacando videos un poco más largos, ¿no? Acerca, ya saben, de historia, geopolítica y siempre comprometido con la divulgación cultural. Perfecto. Muchas gracias, Gracias. Sebastián, por haber estado el día de hoy con nosotros. Son las 8:45.